y alma. Entonces se hace muy, pero muy difícil intentar entender al ser humano desentendiéndose de uno de estos que son sus aspectos más fundamentales. Aspectos más fundamentales que es lo que lo caracterizan esencialmente. No somos simplemente cuerpo, la materia, sino que se advierte en el ser humano este costado, esta beta espiritual. Entonces podríamos preguntarnos qué tiene que ver esto con la justicia. ¿Por qué vamos a hablar de esto en nuestro programa, que se llama justamente La Hora de la Justicia? Y bueno, podríamos decir que tiene que ver un montón, que hay una conexión muy, pero muy directa. Miren, Francisco Carrara, que fue quizás uno de los más brillantes exponentes del derecho penal en el mundo entero, es el príncipe del derecho penal. Realmente no existe un autor que haya sido más citado que Francisco Carrara a lo largo de los últimos, me animaría a decir, 100 años de historia del derecho penal contemporáneo, ¿no? Y él decía en una frase en donde comienza su programa de derecho criminal, que si se niega a Dios, todo se torna arbitrario en el derecho, que más bien no existe ya fundamento del derecho. Escribe Francisco Carrara: si se niega a Dios, no existe ya fundamento del derecho, soberana será la fuerza. Y algo parecido a esto dice Fyodor Dostoyevsky, un autor ruso, ¿no? Uno de los más grandes escritores que ha conocido la literatura rusa, y que se lo pone también en boca de uno de sus personajes en sus grandes novelas, no solamente en Los Hermanos Karamazov, sino particularmente también en esa otra novela tan conocida que se llama Los Demonios. Y dice Dostoyevsky algo así como: si Dios no existe, todo vale, todo está permitido. Y para demostrar que no dependo de nada ni de nadie, le hace decir a Kirillov, uno de sus personajes de Los Demonios, para demostrar que no dependo de nada ni de nadie, entonces me suicido. Kirillov, fíjense, era un loco, un naturalista, pero enteramente lógico, porque la consecuencia de negar a Dios es ese vacío existencial que provoca o puede provocar directamente el suicidio. Entonces, como decía Carrara, ¿no? Si en Dios vale todo, todo se torna arbitrario o ya no existe fundamento del derecho, soberana es la fuerza. Entonces me parece que uno de los errores más corrientes del derecho penal de la posmodernidad, y por esto queríamos conversar hoy con este tan distinguido invitado especial que ya se encuentra conectado, tiene mucho, pero mucho que ver con este costado espiritual de los seres humanos. Porque justamente nuestro invitado de hoy es, podríamos decir, entre comillas, un médico, pero no es un psiquiatra ni un psicólogo, sino que es un verdadero médico del alma. ¿Por qué decimos que es un médico del alma? Porque es un sacerdote. Es un sacerdote católico que administra los sacramentos, administra la confesión, administra la comunión, la unción de los enfermos. Y yo entiendo que hoy en día se hace un poco difícil hablar en este mundo de sacramentos cuando estamos tan acostumbrados a vivir solamente de lo material, a vivir en un individualismo quizás exacerbado, a veces intensificado por ciertas políticas económicas, ¿no? Que nos recuerda el comienzo de esa obra magnífica que fue la Ciudad de Dios de San Agustín, que decía algo así, cito de memoria, así que me puedo estar equivocando, pero comenzaba diciendo como que dos amores habían creado dos ciudades. El amor de sí, hasta el desprecio de los demás, creó la ciudad del mundo. Y el amor de los demás, o el amor a Dios, hasta el desprecio de sí mismo, hasta ese desprecio de sí mismo en la cruz, que es el máximo acto de amor que ha conocido la historia de la humanidad, la ciudad de Dios. Y entonces esta
contradicción entre estos dos mundos que analiza San Agustín en esta obra magnífica, ¿no? A lo largo de toda la historia, desde una perspectiva teológica. Insisto, en esto San Agustín es quizás hasta superior a Santo Tomás, porque analiza todos los acontecimientos históricos a la luz de esa tensión entre esos dos universos, entre la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Y lo escribe San Agustín. Primero, hay que tener en cuenta, ¿no?, que frente a la mirada de la historia hay dos maneras de ver la historia. Hay una manera, digamos, de ver la historia como la ven los orientales, que es circular. Hoy estamos acá en este streaming, dentro de 10 millones de años quizás se vuelva a producir una situación parecida a esta, todo se vuelve a repetir. Y hay otra manera de ver la historia, que es la manera de ver la historia lineal, que es la occidental, que es las cosas tienen un comienzo y después en algún momento terminan. Y dentro de esta forma de ver las cosas lineal se la puede ver bajo la idea de un progreso indefinido, es decir, que las cosas, el universo tiene un comienzo, pero no tiene ningún fin. La sociedad va progresando, y esto en contraposición con la mirada de San Agustín, ¿no?, que la historia tiene un comienzo, tiene un nudo y tiene un desenlace o un fin de fiesta, digamos. Para San Agustín ese comienzo es la creación, con la rebelión angélica. El nudo es la redención, la venida de Cristo, y ese fin de fiesta o ese desenlace es la redención. Entonces esto es lo magnífico de San Agustín, de analizar toda la historia a la luz de esta tensión, digamos, de esta contradicción entre estos dos universos, entre estos dos mundos, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. El individualismo exacerbado frente al amor a los demás hasta el desprecio de sí mismo. Así que hoy queríamos conversar sobre estas cuestiones. Se me vino esto a la cabeza a partir de una noticia que vi el otro día en el diario La Nación, ¿no?, donde aparecía que 51 niñas en un campamento cristiano habían desaparecido y habían muerto la gran cantidad de estas menores. Entonces, frente a este problema, que es el problema del mal, que es el problema del dolor, que es el problema del sufrimiento, del cual nos da cuenta San Agustín, no trata de explicarlo, porque San Agustín cuando escribe estaban las hordas de Odorico a las puertas de Roma, estaba cayendo el imperio romano, y él se pone a escribir la ciudad de Dios. Entonces, frente a estas catástrofes, frente a estos acontecimientos, frente a este dolor, frente a este sufrimiento que parece inexplicable para nosotros, nos podemos preguntar cómo Dios permite, imagínense que permitió la caída de Roma cuando justamente los emperadores se habían convertido, y permite la muerte de estas nenitas en un campamento cristiano. No decimos el dolor o el sufrimiento a partir de gente que no sé, que podría ser mala, o que uno puede decir, che, este se merecía sufrir. Estamos hablando del dolor o el sufrimiento de inocentes, de personas que realmente no se merecen sufrir. Entonces, frente al sufrimiento, frente a la muerte, frente al dolor, frente a ese sufrimiento máximo que es el dolor de la muerte, de la cruz, de Jesús en la cruz, ¿cómo explicamos? ¿Cómo podemos explicar? Y por eso queremos conversar hoy con el padre Martín. ¿Cómo explicamos que Dios permita tanto sufrimiento y tantas muertes en el mundo? Así que le vamos a dar la bienvenida al padre Martín. El padre Martín, que ya está en línea, es el párroco de la Catedral de Morón, una ciudad de Morón que tiene más de 400.000 almas, tiene colegios a cargo. Yo lo conozco, no voy a decir hace cuántos años, lo único que voy a decir es que ya tiene más de 35 años de sacerdote. Es un amigo, realmente, y es una persona que está en contacto permanente con el sufrimiento y el dolor ajeno, porque hay un montón de indigentes en Morón, hay indigentes durmiendo y sufriendo a las puertas de la iglesia, les da de comer a esta gente, tiene, como dije, colegios a cargo, una trayectoria terrible que, bueno, no nos alcanzaría varios programas para hablar de los antecedentes del padre Martín, una persona muy comprometido con los que sufren, porque en el que sufre obviamente se reconoce el verdadero rostro de Jesús. Padre Martín, muy buenas tardes, bienvenido a la Hora de la Justicia. Es un placer y es un lujo que hoy esté conectado con nosotros. Sabemos que tenías un montón de ocupaciones y que en unos ratitos, en unos minutos ya tenés que estar celebrando la misa. Sí, bueno, buenas noches, Javier, buenas tardes a todos, acá a los amigos, a toda la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Muy buenas tardes, Martín. Bueno, entonces la primera pregunta es esta, es quizás un poco incómoda, ¿no? Pero ¿cómo se explica esto de este campamento, ¿no? Líneas que van a un campamento cristiano, del dolor, de la inocencia injustamente herida que Dios
permita este sufrimiento no solamente de personas que quizás, insisto, a ver, si sufrimos nosotros que ya somos grandes, que quizás con nuestros errores, nuestro pasado, nuestra vida, podemos merecer de alguna forma de sufrimiento, pero ¿cómo se explica para Dios, que es todopoderoso, el sufrimiento de una persona que es inocente? Que uno dice, este no hizo nada para merecer esto. Y quizás tiene que ver con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se explica que Jesús, Dios todopoderoso, el Padre de Dios y el Hijo, que es un misterio, ¿no?, muy difícil que yo trate de explicárselo al público, ¿no? Pero ¿cómo se explica que Dios haya elegido para salvar a la humanidad nada más y nada menos que una muerte, y una muerte en cruz? Es decir, ¿por qué eligió el sufrimiento? Es un verdadero misterio. Y además agrego esto porque estamos en la hora de la justicia, ¿no? Fíjate vos, Martín, la primera persona de que tenemos cuenta, ¿no?, de que realmente se salvó, porque Jesús le dice, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, es de un ladrón, un condenado. En las obras de misericordia se recomienda visitar a la persona que está presa. Jesús mismo, condenado a muerte por un pseudo tribunal de justicia. ¿Cómo se explica esto, que el Eclesiastés diga la justicia es como un trapo sucio, y que por otro lado, ¿no?, de la misma Biblia surja también que Dios ama la justicia y el derecho? ¿Por qué? ¿Cómo se explica el sufrimiento? Muy apretada síntesis. Bueno, intento. Lo primero, yo diría que lo cristiano, lo cristiano desde el punto de vista católico, no es explicar, es compartir. Y compartiendo se articula siempre una respuesta, ¿no? Esto es algo absoluta y totalmente existencial, ¿no? Porque no se puede explicar lo inexplicable, no se puede explicar el sufrimiento del inocente, no hay una explicación, al menos desde nosotros, pero sí se puede compartir. Y en ese compartir, qué es lo que vino a hacer Dios? Precisamente ahí se une al sacrificio redentor de la cruz. O sea, Cristo vino a compartir la condición humana en todo menos en el pecado, y en ese compartir la condición humana fue, por así decirlo, encontrado con esas fuerzas representadas en el poder, en la envidia, en la violencia, todo eso, que precisamente fue lo que lo masacró. ¿Mm? Entonces, respecto a eso, es interesante porque en este día, precisamente, la palabra de Dios hoy nos habla con un texto antiquísimo, el texto del Génesis, que nos cuenta la historia de José, ¿no? José, el hijo de Jacob, el hijo menor, ese soñador, bueno, y cómo, por así decirlo, sus hermanos hacen con él, lo venden a una caravana, y José hace de todo eso, hecho, por así decirlo, con malicia y con pecado, lo transforma en salvación, porque él termina salvando a sus hermanos. La muerte redentora de Cristo, en ese sentido, también toda esa maldad del hombre, y en esa maldad representada la maldad de cada uno, él la transforma y la hace salvación. Respecto de esto que vos estás trayendo a colación, la muerte de estos niños absoluta y totalmente inocentes, como la de tantos niños inocentes a lo largo de la historia y como la de tantas personas inocentes, ¿no? Nunca va a encontrar una explicación, porque darle una explicación a eso sería faltar el respeto, pero sí hay una cuestión que esas vidas no pierden sentido. Vos mismo habrás visto en las redes, en esto, el compartir de muchas familias, ese compartir también absolutamente desde el dolor, quebrantados, pero con una fe que le da absoluto y total sentido a ese dolor, y es lo que quieren manifestar. Sí, mira, Martín, justo te pongo una nota al pie ahí. Eso es lo que me llamó la atención de la nota, porque uno piensa, ¿no? Se te muere un hijo y no hay palabras, es terrible, es una cosa que, nada, lo primero que se te viene a la cabeza es: me suicido, se me muere un hijo, me mato.
o quiero salir con una ametralladora a matar a los responsables, ¿no? Sería una locura. Y vos mirá los comentarios que se ven en el diario de estas personas que, insisto, eran cristianas, ¿no? Mirá lo que pone una. Dice, estamos agradecidos de que estuviera con sus amigos, disfrutando al máximo, como lo demuestra esta foto de ayer. Ella vivirá para siempre su mejor vida en el campo. Por favor, sigamos rezando por las otras familias. Esto del el amor de los demás hacia el desprecio de sí mismo de la ciudad de Dios, y el amor de sí hacia el desprecio de los demás de la ciudad de Diablo. Y mira lo que pone otra, ¿no? Gracias por todas las muestras de cariño y condolencia. Yo estaría suicidando. O sea, esto no se entiende desde lo puramente humano. Acá tiene que haber gracia de Dios, acá hay trascendencia. Y eso que no, No, bueno, no son a ver, y hay justamente lo que hay es una fe absolutamente vivida, encarnada, metabolizada y que, o sea, que no nos exime ni nos inmuniza del dolor, porque esa gente no está hablando, por así decirlo, está hablando total y absolutamente quebrantada, total y absolutamente en dolor, en carne viva, pero ese dolor justamente es lo que lo transforman para el otro lo transforman en esperanza, en rescatar. Bueno, esto aconteció por un hecho total y absolutamente fortuito. O sea, imaginemos esto que fue un hecho fortuito, pues es un hecho de la naturaleza, es un hecho, imaginémonos en el conurbano bonaerense los niños que mueren por balaceras, por ajuste de cuenta, por narcotráfico. Ahí sí hay una muestra del pecado ensañado con la vida del inocente, ¿no? Sí, sí, que es tremendo, Martín, que pasa todos los días, pero la pregunta es esta contradicción, entre estos dos mundos, entre estas dos visiones de la vida, y si estas dos visiones de la vida tienen algo que ver con esta respuesta, ¿no? Porque vos ves a la familia y dice, mira lo que pone la otra, dice, ahora está con Dios, gracias por todas las oraciones. Es decir, este sentido de trascendencia de una persona tiene que ver con esta respuesta que puede dar frente al dolor, frente al sufrimiento. A lo que voy es frente a la muerte, frente al dolor, que es una realidad incontrastable, que más temprano o más tarde va a suceder. Mira, yo tengo un gran amigo que también es amigo tuyo, que es otro sacerdote, que siempre me dice, ante la cruz o nos redimimos o nos resentimos, ¿no? Esto, dicho en criterios humanos, sería o sale lo mejor de nosotros mismos o sale lo peor de nosotros mismos, Mirá, ¿no? con esto que me acaba de decir, me hiciste acordar de la última imagen de la película de La Pasión. La verdad que no me gusta, es muy sangrienta, bueno, pero hay una escena que es genial y que es de Mel Gibson porque no está en la Biblia, y es que cuando están en la última parte, ¿no? Las tres cruces, Jesús, el buen ladrón y el mal ladrón, es como que una vez escuché a alguien que decía como que ahí estaban resumidos todo el sufrimiento de toda la humanidad. El que acepta sufrir, el buen ladrón, y el que rechaza el sufrimiento, el mal ladrón. Y esto, que es de Mel Gibson, insisto, aparece un pajarraco, uno se pone a decir, che, nosotros nos merecemos esto, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el otro lo empieza a putear, digamos, en criollo. Empieza a putear a Jesús, bajate si sos Dios. Y el que acepta sufrir es como que sufre menos, porque muere con una sonrisa de oreja a oreja, diciendo, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y el otro, que no quiere sufrir, putea, y además viene un pájaro y le arranca el ojo. Es tremendo. Bueno, es en el arte y en la cinematografía, es un signo esto que Gibson quiso mostrar, pero más allá de eso volvemos al principio. El que decide compartir desde su lugar, compartir desde su dolor, empieza a articular con el otro una respuesta. Esa respuesta en el caso del buen ladrón fue la respuesta de la redención y de la salvación, porque él comprendió que estaba junto a un inocente. En cambio, la otra respuesta, que es la respuesta desde el resentimiento, todo no hace más que hundirte en el vacío, en la sinrazón.
vos sabés que me venía trayendo un Uber porque a mi hijo se quedó sin batería el auto, entonces no pude sacar el auto y aproveché en el Uber para venir pensando y reflexionando sobre lo que íbamos a hablar en estos 15 o 20 minutos. Y me impactó esto, ¿no? De ver cómo Jesús elige morir preso prácticamente, y que la primera persona que se salva también es un preso, y que en las obras de misericordia nos manda la iglesia a visitar a los presos, y que Jesús mismo dice, no sé en qué parte del evangelio, vos seguramente la sabrás de memoria, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de comer, estuve preso y me viniste a ver. ¿Cómo tiene que ver esto con el sistema de justicia, ¿no? Cómo ese sufrimiento que está contenido en las unidades carcelarias, que no sabés lo que son, no te quieras imaginar. No, me imagino, hace muy poco también salía una acción de un agente que va a las unidades carcelarias. Me imagino que como esa habrá muchas acciones. Esto era respecto del rugby, algo así, pero digo, era algo que verdaderamente también era llevar en ese contexto, llevar otra cosa que sacaba del contexto por ejemplo, mostraban ahí, ¿no? O sea, uno debería creer en los guarismos, que el grado de reincidencia de todos los que se habían sumado a esa iniciativa era nada contra los otros que tenían un grado de reincidencia altísimo. Martín, mirá, sabemos que tenés que dar la misa en 3 minutos, no queremos que es el eje central de la vida cristiana, por eso lo dejo a Moneda la última pregunta y te dejamos ir a dar la misa. Una breve pregunta, el Chavo, ¿cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Una muy breve pregunta, más que nada de la actualidad. Ahí el Chavo leía una nota del periódico de hoy y hacía un comentario, una suerte de editorial a partir de esta nota. Yo me remito a algo más general que está sucediendo en los últimos meses, esta guerra que se ha desatado en Gaza, que se ha, digamos, profundizado, ¿no? Esta situación de Israel, Palestina, el problema que están teniendo actualmente allá en Medio Oriente. Ucrania también. Ucrania, bueno. No, pero concretamente lo que está pasando hoy, este bombardeo y esta situación extrema que se vive allá en Medio Oriente, y llevarlo un poquito a lo que es el Antiguo Testamento. Lo trajiste a colación el tema del Génesis, de José, de Isaac, de los hijos y toda esa situación, y uno cuando lee el Antiguo Testamento realmente dice, hoy lo que está haciendo Israel de alguna manera es cumpliendo un poquito lo que mandaba Yahvé allá en el Antiguo Testamento, o estoy diciendo una locura. Estás diciendo, le contesto yo, me parece que estás diciendo una locura. A ver, yo creo que ¿Por qué? Porque la humanidad ha avanzado, y por encima del Antiguo Testamento está el Nuevo Testamento. O sea, Jesús viene a dar él, como bien dice, no vengo a abolir la ley ni los profetas, sino que vengo a darles cumplimiento, y en ese cumplimiento obviamente el respeto a la vida es desde ya. Vital. Y esa debe ser la gran confrontación que puede tener Jesús con digamos, los rabinos y con todo lo que... A ver, el punto es que las guerras preventivas no llevan a nada, porque uno se previene del otro y el otro después se va a prevenir del otro. Entonces no hay, el camino no es ese. Porque no es en el Antiguo Testamento Dios le dice, anda a este lugar, te voy a dar este pueblo, esta tierra, y pasá a cuchillo a todos. Concretamente dice eso. Bueno, pero es el pecado. Eso habría que pasarlo por una, por así decirlo, por una exégesis y por una interpretación de lo que eran las guerras santas, ¿no? Donde lo que peleaban eran los dioses, ¿eh? Entonces hay que darle, esto es muy largo, pero bueno, ya son las 7. Está peleando contra el pecado, tiene que ir a misa. Última pregunta, ¿cuál es tu lema sacerdotal, Martín, y por qué decidiste ser sacerdote en 10 segundos? La esperanza no quedará defraudada, que es el lema que el Papa Francisco eligió para este año santo de la redención, spes not posuit. Entonces, justamente la esperanza no queda defraudada, sigue San Pablo diciendo, porque el amor de Dios ha sido depositado en nuestros corazones. Quizá lo importante es descubrir y hacer activo ese amor que sí está, pero que a veces lo hundimos
en una montaña de otras sensaciones. Muchísimas gracias. Gracias, El padre Martín Bernal pasó por la hora de la justicia. Muchas gracias. Gracias, Acordate de, Javier, gracias, Germán. acordate de Bendito. nosotros cuando levantes la Eucaristía. ¿Cómo no? Acordate de este programa. ¿Cómo Un no? fuerte Los abrazo. pongo en la Eucaristía. Bueno, Abrazo grande. seguimos hablando nosotros. Germán, vemos si nos conectamos con Luis desde Nueva York. Vamos a hablar, Chavito, hoy es un día muy importante, vos sabías, ¿no? ¿O no? ¿Vos sabés qué día es hoy? Sí, no tengo escarapela, pero no Bueno, importa. Al bueno, final del programa no vamos a tocar un poquito. Bueno, vamos vos sabés a hacer tocar qué el- día es hoy, ¿o no? Sí, por supuesto. ¿Qué día es hoy? El 9 de julio es Por el Día de la supuesto, Independencia. Por supuesto, Bueno, muy bien. entonces es un día muy importante para nuestro país, para todos los argentinos, para toda la nación entera, este país que está últimamente tan golpeado. Pero más allá de todo, digamos, los símbolos son los que no se manchan, como diría Maradona, ¿no? De alguna manera. Entonces hoy la gente ha salido a la calle, ha salido con banderas, ha de alguna manera reivindicado el Día de la Independencia, más allá de que lamentablemente no estuvo la foto con los gobernadores, nuestro presidente en Tucumán. No sé por qué ha sucedido esta situación. Algunos hablan de un revés político, de falta de apoyo, pero me parece que ante todo la situación que nosotros debemos primar y valorar y reivindicar es el 9 de julio, nuestra nación libre, sobre todo, y soberana, ¿no? Una y mil veces. Por eso, no sé si pusiste el himno nacional en el arranque, habría que lo ponerlo. vamos a, Si es que está. lo vamos a poner al cierre. ¿Eh? Lo vamos a poner O al cierre cierre, cuando termine el claro. programa. Germán, me parece que te quedaste con algunas preguntas para hacerle Sí, al padre. sí, Hacémelas sí, a mí. sí, Y sí. trato No, de responderla. la realidad es la siguiente. Bueno, el Antiguo Testamento tiene todos sus libros, todas sus partes, pero una medida que lo va leyendo, ¿sí? ¿No Lo te que es impacta? el Escuchame, Génesis, vos el escuchaste Éxodo. ¿Escuchaste lo que yo le dije al Sí, cura, no? sí. Esto de Jesús muerto en una cruz, condenado por un tribunal o por un pseudo tribunal de justicia. Sí. La primera persona que se salva, un ladrón, Sí, el buen ladrón. sí. Y de la otra persona que tenemos noticia que también se salvó, que dice que no hubo hombre ni lo volvería a ver o algo así, dice Jesús Sí. en los evangelios, es de San Juan el Bautista, es decir, otro Sí. preso que también lo condena Yo a te la voy a muerte. decir Es algo. Todos tres condenados Bueno. que sabemos que se salvaron. Bueno, ¿sabés por qué? No solamente Jesús que era Dios, sino ¿Sabés por qué? el buen ladrón bien. y San Juan. Bien, yo te voy a dar Tremendo. la respuesta. No soy cura ni mucho menos, pero te voy a dar la respuesta. El tema que nos pasa a nosotros como humanos, como personas terrenales, es que creemos o queremos saber todo y hay cosas que no las sabemos. ¿Por qué no las sabemos? Porque sencillamente el único que sabe absolutamente todo, que ve toda la película, todos los capítulos de la serie, es Dios. Nosotros no contamos con la información suficiente como humanos para poder entender los sucesos que pasan acá en esta vida, en esta tierra, en este pasar. Entonces, la respuesta es imposible saberlo porque no tenemos la información suficiente para encontrar respuestas. Quien la tiene es Dios, Esa es el la único. realidad. No, claro, y aparte Es así. habría que tratar de ver las cosas, ¿no? O sea, si vos intentás analizar los acontecimientos humanos solamente desde la perspectiva terrena, estamos al horno. Es terrible, Claro. porque ¿cómo justificás el sufrimiento de un bebé, de un nene, la muerte de un hijo? Imposible. Es imposible, no hay palabra. Ahora, me quiero, o sea, que no me pase nunca porque te vuelvo a decir, me No, no, suicido por directamente supuesto. porque es Sí. terrible, no hay palabra, Sí. hay palabra para Sí. hablar de la muerte de un padre, No, no imposible. hay palabra para hablar de la muerte de un hijo. Pero ¿Cómo se le ahora, encuentra una explicación? Decís vos, no hay quizás manera. que el cura no se animó a Sí. darla, podrías intentar diciendo, la vida es un abrir y cerrar de ojos, o sea, desde que nacemos estamos caminando. Como O decía, sea, la única certeza que tenemos es que en algún momento nos vamos a morir. como decía Eduardo Galeano, decía, la vida está en un aleteo de pájaros. Así de rápido. La poesía esta, recuerde el alma dormida, aviva el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. O sea, lo único que tenemos, cuán presto se va el placer, cómo después de causado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Es decir, desde que nacemos estamos caminando a la muerte. Mirá, Es una realidad indefectible. Entonces, Sí. si vos lo mirás desde el punto de vista humano, no tiene ningún sentido. Ahora, si vos analizás las cosas a la luz de la trascendencia, con la mirada que decís vos, que debe ser la mirada de Dios, que es muy difícil ponerse esos anteojos de Dios,
vos ves las cosas desde el punto de vista de la eternidad. Entonces, vos decís, Desde 100 la años. mirada de Dios, decís vos. Imagínate. Claro, claro. 20 años, 30 años, No 40 existe, años, 50, no es 100 nada, años no es nada. de sufrimiento. Mirá lo que te Sí. digo. En la perspectiva de la eternidad, o sea, infinito, Sí, contra 100, contra 10, contra 1000, Sí, es cero. nada, cero. Es nada, es cero. Entonces, ya estamos con Luis conectado desde Nueva York. Luis, ¿cómo andás? ¿Nos Luis? escuchás? Vamos a empezar a hablar de cosas más, más terrenales. ¿Nos escuchás? Estás Sí, muteado. ahora sí. Estás muteado. ¿Cómo andás? ¿Qué hace, Luis? Bien. Estábamos Acá, hablando del acabo de- cura, pasamos de la ciudad de Dios y de la ciudad terrena de San Agustín, ahora a hablar un poco de fútbol con la gorda. Y de la independencia también, Y el del día de la porque viene independencia. Acabo de con la ver camiseta de Boca, el Un único partidazo, la máquina del PSG que goleó 5-0 al Inter de Lautaro Martínez en la final de la Champions, 4-0 al Atlético de Madrid en la fase de grupo del Mundial de Clubes. Hoy le ganó 4-0 al Real Madrid, tal cual como lo vaticiné yo, porque hace unos 3-4 programas hubo un invitado, vos me preguntaste quién pensaba que iba a ganar el Mundial de Clubes. El invitado dijo que una supercomputadora hizo el cálculo Fito, Fito. Baqué. y que el campeón iba a ser Benfica y que iba a eliminar a Boca. Y él dijo, yo creo que la supercomputadora tiene razón, porque de hecho el Benfica ya eliminó a Boca y que va a salir campeón el Benfica. Yo dije PSG o Bayern Múnich, si se tienen que eliminar entre ellos, el que gane la llave, pero creo que PSG. Bueno, hoy tenemos en una llave de la semifinal, teníamos ayer Chelsea-Fluminense. Ayer le vaticiné a un amigo hincha de River, le dije que yo creía que Chelsea le ganaba a Fluminense y PSG al Real Madrid, y de hecho la final va a ser Chelsea-PSG. Ahora, Gordo, te pongo un punto y aparte ahí. Un momento, todavía pero esto todavía te voy a decir nada más. tienen que Nunca pasó adivinar el la aviso. camiseta. Tienen que adivinar la camiseta del día. Pero Todavía no adivinaron para un poco. la del día. Primero, Yo no veo de lejos. un comentario para Germán. ¿Viste por qué Bien. digo a cada rato que la realidad supera la ficción? ¿Por ¿Cómo qué? pasamos de hablar de la ciudad de Dios de San Sí, Agustín sí. al PSG hablando la gorda? A nosotros se dos puede? que no entendemos nada de fútbol, Ese porque sos vos, cuando chavo. habla la gorda vos tampoco entendés nada, no te hagas. Sí, ¿cómo que no? Habla la gorda Mirá y qué veo tu pregunta cara de inteligente que acabas de hacer. desconcierto ¿Cuál es la absoluto. camiseta del día? Mirá qué pregunta inteligente que le voy a hacer ahora. ¿Qué tiene, un 10? La del ¿Cuál es Diego, la no sé. camiseta del día? No se ve. No llegó a ver. Un 11. Antes usé la de McAllister, Un la de 11 Di parece. María, la de Messi. Parecería un 11. Un 11. Es la de Lautaro, gordo. Es la camiseta de Lautaro. ¡Qué grande! Bien ahí. ¿Viste? La dijeron de producción. Ah, Te lo ¿cómo me van a- dijeron. si no tengo ni cucaracha, no tengo nada. Es todo. Mira, ahora tengo más preguntas si querés. Pero la cuestión es vos que le ibas a tuvimos preguntar. No, preguntale. Te dejo cuatro preguntar a vos y goles. después voy a hacer una pregunta yo. Escuchame, 3 ¿cómo- goles de Defensiva. portugueses, que es la familia de donde viene la familia de mi abuela paterna. 2 goles de Fabián Ruiz, Por Paredes. uno de Gonzalo Ramos y el otro gol fue francés de Dembélé. Gordo, no, hablamos un poco de Paredes. ¿Qué pasa con Paredes? El pase de Paredes. Yo creo que Paredes es una mala adquisición para la gente de Boca. ¿Por qué? Paredes firmó una cláusula de rescisión. Pará. Atá de a poco no te pregunté por qué. Te pregunté qué pasa con Paredes nada más. Ahora te pregunto por qué. Bueno, ya arregló la salida con la Roma, ejecutaron la cláusula de rescisión, ayer lo presentaron, una presentación muy emotiva. No, por supuesto que no va a jugar este domingo, pero porque estuvo de vacaciones como 3 semanas durante el Mundial de 4 semanas durante el Mundial de Clubes. Calculo que para el próximo domingo Russo lo pone. Russo ya tiene un solo lesionado, ya tiene la formación para el domingo. Tengo la formación si quieren. A ver la formación, Gordo, por favor. Rápido, que se nos va el tiempo. Marquesín, Advíncula, Figal, Peregrino y Lautaro Blanco. En la contención en el medio, Bataglia y el Toto Belmonte. En el ataque por derecha, Palacio, por izquierda Zenón. Y lamentablemente para la gente de Boca vuelve el doble 9,
Cavani y Merentiel. Se acabaron los goles. Porque Muy el doble bien, 9. equipazo. Y El doble Pa- 9 no Paredes, ¿a dónde funcionó. lo ubicaste? Que no me, ¿a dónde está Paredes? ¿De qué No, está no, no, jugando? no, este domingo no juega Ah, no porque juega. recién lo presentaron ayer, no. ¿Y, Yo y creo de que qué va a los jugar en domingos. Boca? ¿De qué va a jugar? ¿En qué posición, sabes? Sí, de 5 Él es 5 5, posición. natural. ¿Boca jugó con doble 5 alguna vez? Sí. Sí, normalmente, tanto en la época de Gago como en la época de ahora con Russo en el Mundial de Clubes, armó un 4-2-3-1. Pero el problema es que ahora, al volver el doble 9, es como un 4-2-2-2. El doble 9 te saca fútbol. Y pero Porque gana tenés gol. dos- Pero gana gol. Tenés 2-9 ahí de área. Imagínate pero ¿quién los Cavani y asiste? Merendieles. Son espectaculares. Esos tipos tienen Sí, pero la ¿quién los pelota en asiste? la cabeza. ¿Qué? ¿Quién los asiste? Alguien los tiene que asistir. Y bueno, Pero hay dos lo jugadores tenés nada a más para Zenón y generar a fútbol. Palacios, que son grandes jugadores para estar asistiéndolo. Claro, Me pero parece son que es dos. un gran equipo. Normalmente yo formaría 4-2-3-1 y jamás sacaría del equipo al que fue el mejor jugador durante todo el último año, que es el juvenil Milton Delgado. O sea, si querés poner un experimentado con un juvenil, Delgado y Bataglia, Delgado y Ander Herrera, Delgado y Paredes, pero no podés sacar a Delgado. ¿Qué te parecen los centros de Lautaro Blanco? Lautaro Blanco es como Acuña, tira centro sin mirar, Gordo. pero van a la cabeza de alguien siempre. Escuchame, no sé por qué. gordo, acá me preguntan de la producción tu candidato para el próximo torneo. Lo que pasa es que en Argentina está en un nivel tan competitivo que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Mañana Platense, el domingo Platense le puede ganar a River. Pero gordo, Argentina pará, le puede eso ganar a lo Boca. contesto yo. Eso te lo contestaba yo. Decime algo un poco, jugate un poco más con la respuesta. River. Ahí me. Gallardo se está reforzando, cometió errores, la verdad que cometió errores antes de irse de River, aún todavía con Julián Álvarez y Enzo Fernández quedó eliminado de la Copa Libertadores contra Vélez, después se le fueron Julián y Enzo, cuando volvió en el primer mercado de pase hizo cagada, en el segundo se llenó de jugadores caros y viejos y ahora se está reforzando muy bien. Bueno, ahora si preguntan, entonces no se escondan, que sigan preguntando ahí los chicos de la producción. Hablale, preguntale. No tiene micrófono. Juanfer Quintero, ¿qué te parece ¿Qué la te vuelta, parece, gordo, la vuelta? de ese jugador? Y después te voy a pasar a cuestiones más trascendentales. Yo creo que está bien, por como lo vi últimamente, no solo en Racing, sino en Colombia. Para mí está bien. El problema es que River tiene muchos volantes ofensivos viejos. Tiene a Lanzini, tiene a Nacho Fernández, tiene a Mesa, tiene a Piti Martínez, tiene muchos volantes ofensivos viejos y espero que Juanfer Quintero no sea uno más. Gordo, y escúchame, ¿cómo ves a la Argentina para el Mundial? Para mí es candidato. Es candidato. Tirame tus tres candidatos, tirame. Brasil, no tanto por los jugadores, porque el único jugador que me gusta de Brasil es Vini Junior, pero porque tienen al mejor técnico que hay en este momento, que es Carlo Ancelotti. Ganó todas las Champions con el Real Madrid, ganó todos los torneos. Con Carlo Ancelotti me parece que a Brasil el Mundial no se lo saca. Pero más que Scaloni, ¿te gusta? No sé si más que Te tendría que tirar cuatro candidatos. Bueno, a ver, decime cuatro candidatos, pero decime por qué también. Por el técnico, Brasil y Argentina. Por jugadores, Francia y Portugal tienen los mejores jugadores del mundo. Francia por Mbappé, decís, y Portugal por Cristiano Ronaldo. Mbappé, Dembélé, todo. Qué bueno ese, ¿eh? ¿Y Portugal a quién tiene? Portugal tiene a Gonzalo Ramos, Joao Félix, Bernardo Silva, Leao. Escúchame, gordo, ¿te puedo hacer una pregunta? Tiene a Nuno Méndez, Vitinha,
Fabián Ruiz. Creo que en jugadores Portugal es el que mejores jugadores tiene. Che, Gordo, escúchame, aprovecho, le mando un muy feliz cumpleaños a Adri Marco que nos está escuchando y me acaba de mandar un mensaje. Y te hago esta pregunta que es, capaz te meto en un brete, pero vos sos ciudadano norteamericano, Gordo, ¿por qué no ganan nunca un mundial? Mirá, te lo voy a explicar. El otro día bajé, acá yo tengo, bueno, vos lo conocés, Germán también, el Parque de Astoria cruzando la calle, ¿no? Sí. Bajé al Parque de Astoria y estaban jugando... ¿Bajaste con Messi? Claro. ¿Lo tenés ahí? ¿Nos podés sí, mostrar un poco a sí, Messi al aire? Con ¿O no Messi. ¿Lo podés mostrar? Messi, Mostrar un poquito. lo tendría que mostrar un día con la chomba, le compré la chomba de la Sí, selección. sí, que- ya apareció, la verdad pero que sí. estaría bueno Bueno, verlo. contanos por qué nunca ganan un mundial. Me la panza de la gorda. te lo voy a explicar. Ahora vamos a ver a Messi en directo, directamente desde Manhattan. ¿Qué hace ahí? Gordo, desapareció. Nuestro Sí, invitado, sí, sí, se sí, fue sí, el sí. invitado. Se lo Nos comió dejó un Messi. sello. Ahí Para está, Messi. ahí está, muy bien. Bueno, ¿por qué no ganan? ¿Por qué teniendo a Messi ahí, por qué no pueden ganar un mundial? Mira, el otro día bajé, me metí en la cancha de 11 de césped sintético al borde, no adentro, porque había un partido de fútbol con referee de liga. Y había un tipo ahí que estaba mirando y yo dije, bueno, este es el entrenador de uno de los equipos. Y le digo, ¿cómo van? ¿Messi? No nos da bolilla, ¿eh? Me dice, estoy trabajando. No, lo que pasa es que como hace calor va y se pone al lado del aire acondicionado. Porque tiene mucho pelo y necesita mucho frío. No, hace calor allá. Ah, claro. Claro. Se lo cortamos una vez por mes, pero... Bueno, ¿y qué pasó? Contanos la historia que estabas contando, Gordo. Y me dice, estoy trabajando. Sí, ya sé, pero no te puedo decir cómo va. Y lo veo y estaba con unos auriculares y un micrófono diciendo, el 4 se adelantó 3 metros, se la tocó al medio. Y iba relatando todo en una cosa que quedaba grabada para después analizar el partido. Y le digo, con razón, ustedes nunca ganan un mundial. Y además lo ves entrenando acá. Hay escuelitas de fútbol, de lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde hay escuelitas de fútbol. Ponen arman como 3 canchas de arcos transversales, de 7 arqueros, y vos lo ves jugando, y cuando entrenan, no saben hacer jueguito con la pelota, no les enseñan a controlar la pelota, agarran y los hacen, qué sé yo, esquivar 2 conos y patear al arco. Jamás, no creo que jamás Estados Unidos gane un mundial. Pero, Aunque digo, tiene pero llevando a Messi ahora que está ahí jugando en Miami, no volvió como una suerte de eufórico todo el mundo futbolístico de Estados Unidos esto, que esté Messi ahí. El Inter de Miami tiene 9 argentinos y ahora parece que va a tener 10. Mirá. Porque están en tratativas y parece que están avanzadas las negociaciones por Rodrigo de Paul, del Atlético de Madrid. Sí, escuché algo de eso, ¿eh? Lo quieren llevar ahí Así a jugar con Messi. que el arquero Ustari, que no sé si te acordás del Mundial de Alemania, que atajó en Alemania, Ustari, el que salió de Independiente. Toto Avilés, Messi, Redondo, Allende, Kremaski, ¿quién más? Escuchame, Luis, Gordo, ¿qué ¿cómo haces? hace para ¿Qué saber haces? de memoria a todos los jugadores de todos los equipos del mundo? Es Sí, insólito, porque ¿eh? me la paso viendo fútbol. Claro. Es lo único que haces. Es lo único que hago, sí. Es lo único que haces. Bueno, Gordo. Bueno, no. Solamente sigo la liga inglesa, algo de la liga alemana, la liga española, la liga italiana, todas las copas de Europa, desde Conference League, Solo. Europa League, Champions League, Copa Libertadores, Liga Argentina y el Brasilerao. Gordo, Menos ¿qué mal. te gusta de Scaloni y qué no te gusta? Mirá, como para el equipo tácticamente, no tengo en general nada que discutirle. O sea, me gusta para el equipo en función del rival, a veces pone un volante por izquierda más ofensivo, a veces más defensivo. O sea, eso me gusta. Me gusta además que no sale desesperado a buscar el resultado. Toca para atrás, toca para el costado, toca para el medio y recién trata de tirar la pelota para arriba cuando hay alguien desmarcado. Eso me gusta.
Lo único que no me gustó que hizo fue lo siguiente. Había un jugador que salió de las inferiores de Boca, que fue a préstamo a Tigre. Cuando le renovaron el préstamo, le dieron la opción de compra del 50% del pase en $2 millones. A ese jugador se lo llevó el Génova, hizo unos cuantos goles y ahora esta temporada jugó en el Atalanta, fue el capo cañoneri de la liga. Pero bueno, antes de eso lo llamaron de la selección de Italia. Porque Mateo Retegui. Mateo Retegui. Sí. El Chapa Retegui. El Chapa. Viste, la producción te tiran los datos. Y Urgente cucaracha, necesitamos. quería saber primero si lo convocaban de Argentina. Y Scaloni dijo que no y que no quería convocarlo porque él tenía a Lautaro Martínez y a Julián y que no quería convocarlo simplemente para cagarle la carrera. Bueno, eso me pareció honesto, pero me pareció un error porque para mí necesitamos un 9 como Retegui. Hay un córner para Argentina y tenés 2 cabeceadores nada más, Otamendi y el Cuti Romero. Y si no está jugando Otamendi, que no sé si va a poder llegar al Mundial, ya tiene sus años, y está Lisandro Martínez, tenés un solo cabeceador, el Cuti Romero, no tenés un 9 de área. No tenés un 9 de área, porque Lautaro es 9 de área, pero no es alto, y Julián lo mismo. Gordo, escuchame una cosa, perdón que te cambio radicalmente. ¿Cómo ves a Boca para el campeonato local? Bueno, mira, dentro de todos los técnicos que tuvo Boca en los últimos tiempos, Bataglia creo que ganó los 2 títulos por mística. Ibarra creo que ganó el título por mística porque jugaba horrible, pero les doy la derecha de que no tenían jugadores. Diego Martínez tenía algunos jugadores. Gago, bueno, tenía muchos jugadores, pero Gago ya sabemos cómo dirige Gago, es un perdedor. De todos los técnicos que tuvo Boca, realmente Russo no me parece mal. Pobre Gago, la ligó aparte. Y Diego Martínez, ¿te gustó la gestión? Ese es vecino nuestro, es de la zona oeste, de Aedo es. Y no me gustó porque en la mayoría de los partidos Boca tenía la pelota, tocaba, y antes de poder hacer un gol ya recibía un gol. Y a veces lo daba vuelta, a veces no. Gordo, te vuelvo a explotar. Diego Martínez me parece muy buen tipo, pero en particular es perdedor. Pero no, si ganó, pero si ganó con Tigre, no me acuerdo, hizo una excelente campaña. No, llegó a la final contra Bataglia, contra el Boca de Bataglia, que no jugaba nada y perdió 3-0 la Copa de la Liga. Después, o sea, no te digo que él tenga la culpa de ciertas cosas que pasan. Por ejemplo, cuando estaba jugando contra Fortaleza, que ganando clasificaba primero de la Sudamericana y no tenía que ir a repechaje, no tenía que ir a playoff contra el equipo brasilero. No contra el equipo brasilero, contra un equipo ecuatoriano le tocaba. Ganaba 1-0. Córner para Boca en el minuto 88. Yo no mando a los centrales a cabecear. Minuto 88 estoy ganando 1-0, con ese resultado clasifico primero. No mando a los centrales a cabecear. Fue Di Loro, fueron todos a cabecear. Contragolpe, gol de Fortaleza, empate, Boca clasifica segundo. Le tocó jugar un playoff contra un equipo de Ecuador. Pasa los playoffs y le toca ya en los mata-mata, le toca contra... Gordo, la estás haciendo muy larga, Gordo. Escuchame una cosa. Una pregunta. Nos quedamos sin tiempo. Yo tengo otra pregunta. Primero, acá Germán tiene una pregunta y yo tengo otra. Dale, pero rápido, porque nos quedamos sin tiempo. En Brasil, él no tiene la culpa de que en el primer minuto un jugador que no fue expulsado en 200 partidos como Advíncula, sin querer, pero bien expulsado, golpea porque llega a destiempo a un jugador brasileño y lo expulsa y se queda con 10 considero un tipo que sabe mucho de fútbol, Luis. De hecho, sabés mucho de fútbol, así que tu opinión va a ser de peso.
futbolísticamente, ¿crees que es mejor Maradona que Messi, Messi que Maradona? Es una pregunta Ahí, que nunca sí, se hizo sí, nadie, ¿eh? Sí, a ver, lo quiero escuchar de Luis. A ver, futbolísticamente, Mirá. ¿quién crees que es mejor jugador de fútbol? Maradona. ¿Sí? Porque fíjate que Maradona arrancaba de atrás de la raya de la raya del medio. Igual, Y la- escuchá lo que preguntaste. Futbolísticamente, ¿quién cree que es mejor? ¿Quién es mejor futbolista? Porque No, la me vas a carrera... preguntar como persona, y si me preguntás como persona... No, como te persona contesto no, Messi. por todo el contexto. Futbolísticamente- O lo que, no, futbolísticamente, adentro de no la hay duda que cancha. Maradona. Adentro No de hay la duda cancha. que Maradona. Fíjate Maradona. que Messi jugó siempre arrancando sobre la derecha en 3/4 de cancha y ahí se gambeteaba de derecha a izquierda 4-5 y pateaba, o 4-5 y metía pase filtrado, o 4-5 y abría. Maradona arrancaba de atrás. Gordo, rápido. Bien. Escuchame Y una además cosa. en la época de Maradona no había VAR, pegaban. Y el Claro. gordo seguía, tenía 2 patas que eran 2 macetas y seguía. No, lo que hacía y aparte lo que hacía Maradona con la pelota en una baldosa no lo hace Messi. Por Exacto. eso me da risa los que quieren comparar a Maradona con Pelé también. Los que quieren comparar a Pelé con Maradona o a Messi con Maradona. ¿Se acuerdan lo que hacía Maradona en la cancha? Único, un malabarista del balón. Malabarista era. Escuchame, ¿y por qué le pusiste Messi al perro en vez de Maradona? No entiendo. Porque si no le pueden, es muy largo Maradona. Diego le podría haber puesto, pero... ¿Te acordás lo Si que tuviera escribimos otro, en el pizarrón si de tuviera Harvard otro, le una pongo vez? Diego. Cuando Si fuimos a tuviera visitar otro, le pongo Harvard. Diego. Escuchame una cosa, gorda. Última pregunta, porque ya nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Quedan 3 minutos. Decime esto y aparte tenemos que poner el himno porque es 9 de julio. Contestame esto. ¿Por qué no se juega el próximo Mundial en Argentina? Pero el 9 de julio no se celebra el 4 de julio y ya pasó. Ah, gordo, es un traidor, un vendepatria. Última Me pregunta, quedo con lo gordo. de Maradona. Dale, no, contestame eso. ¿Por qué no se hace en Argentina el Messi Mundial? estaba furioso contra los fuegos artificiales, no me dejaba ver la tele. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué temperatura hace primero y por qué no se juega el Mundial en Argentina? Quiero tu opinión. Hoy debe Ya, y ser- cortamos. hoy está alrededor de los 90 grados Fahrenheit, hay que restar 32 y dividir por 2 y agregarle un 10% o multiplicar por 5. Y no me contesta lo del Mundial, no me No te contesta lo de escuchó. Argentina. ¿Te No escuchaste importa. lo que te dije? ¿Por qué no se juega en Sí. Argentina? Sí, porque- Eso es inentendible, porque se jugó en España, se jugó en Rusia, se jugó en Brasil, se jugó en Estados Unidos. Pero no tenés una México- explicación, ¿no tenés una explicación vos? No, pero No, pará, está diciendo que México no. ya tiene 2 mundiales. España tiene 2 mundiales. Y con este mundial, Tenemos Estados un himno, Unidos pero- tiene 2 mundiales y México tiene 3 mundiales. Argentina tiene uno solo. Pidió a la FIFA jugar el mundial en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y la FIFA le contestó. Argentina juega su partido inaugural, el Mundial 2030, ¿no? Juega su partido inaugural en Buenos Aires. Uruguay juega su partido inaugural en Montevideo. Y Gordo, un Paraguay minuto queda, juega- un minuto, cerrame la Paraguay idea. juega su partido inaugural en Asunción. Y todo el resto del Mundial se juega en España para que España tenga su tercer Mundial. 3 mundiales van a ser en España y se lo negaron a Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, terrible, gordo, muy injusto. Entonces, la próxima vamos a hablar exactamente de esto, del problema de la justicia y de la injusticia en el fútbol. En el fútbol, Ahora sí, te sí. invitamos a que te pongas de La pie. próxima van a tener al invitado el padre Martín Bernal. No, justo el Ya miércoles estuvo. que viene Zaffaroni, Porque yo que fue juez de la tengo una Corte y juez de la pregunta. Corte Interamericana. Y después quizás lo volvamos a tener en alguna otra oportunidad. Ahora te vamos a invitar para que te pongas de pie, gordo, porque además de ser norteamericano también sos argentino. Así que vamos a poner, si los chicos de producción nos acompañan, el himno nacional argentino. ¿Vamos? Con la camiseta del Toro. Parece que de pie no veo. Ah, ahí está.
Atención Hurlingham. Salón Dos Reyes Eventos te presenta este próximo sábado, 12 de julio, desde las 20 horas, diversión, música, buen ambiente y el show en vivo de El Mago y la Nueva. Adquirí tu ticket a través de entradaenlinea.net. Conduce Ale Belzer. Salón Dos Reyes Eventos.